Ahora busca el PowerPoint. Ahora Sí. busca el PowerPoint, porque ya estás compartiendo tu pantalla. Ahora busca el PowerPoint y Sí. abrilo. Ahí está. ¿Lo ven ahora? Perfecto. Ahora sí, profe. Ponelo en Bueno, modo presentación y ya está. Perfecto. bueno, gracias. Listo, yo me retiro, Oscar. Sí, ahí está. Bueno, después de varias vicisitudes, vamos a empezar. Bueno, la seguridad en el quirófano, como en toda nuestra vida de médicos, más hoy con la pandemia, debemos tener protección para nosotros, como también para los pacientes y el medio que nos rodea. Las bases fundamentales son la bioseguridad, la esterilización, la desinfección y la antisepsia. Ojo, cualquier cosa me preguntan y contesto dentro de lo que podamos. Dentro de ellas tenemos la bioseguridad general y la del quirófano. La bioseguridad general es en cualquier ambiente donde nos vamos a desarrollar los integrantes del equipo médico, el equipo de salud. No únicamente tenemos que enfocarlo desde el punto de vista del equipo del médico propiamente dicho y en este caso del cirujano, sino los integrantes del equipo de salud en general y el de quirófano. Cualquier quirófano que se precie de tal tiene una circulación, debe contener flujo laminar y lavados de mano, obviamente. Si el lavado de mano lo vamos a realizar en quirófano, va a tener una técnica. Si lo vamos a realizar en nuestro consultorio o en los distintos lugares donde vamos a trabajar, se utiliza otro tipo de técnica. La bioseguridad es la aplicación del conocimiento, la técnica, el equipamiento para prevenir a personas, laboratorios o áreas hospitalarias o ambientes de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. Esto es un concepto. ¿Qué podemos decir como algo más corto? Son todas aquellas maniobras que vamos a experimentar tendientes a protegernos de los elementos contaminantes que puede haber dentro de donde uno se desarrolla. Siempre los principios de bioseguridad constan de universalidad, de uso de barreras, de medio de eliminación de material contaminado. La universalidad involucra a todos aquellos pacientes, trabajadores o profesionales que vamos a estar en interrelación durante un acto médico o un acto médico quirúrgico. Todo personal debe seguir la precaución estándar rutinaria, o sea, cuando voy a atender un paciente en consultorio, no solo debo tener protección hacia mí y hacia el paciente, sino que entre paciente y paciente no se ser un medio de transporte de elementos contaminantes a través de la higiene de nuestras manos y utensilios y nunca utilizar la misma caja de curación de un paciente para otro, ya que al ponerla en contacto con el medio donde estoy trabajando, ya la contamino y no es bueno utilizarla en otro paciente. Estas precauciones deben ser utilizadas para todas las personas, independientemente de que sea un paciente sano el que estoy evaluando o un paciente con alguna patología. Hablamos que el punto 2 era el uso de barreras. ¿Cuál es la barrera? La barrera es el concepto de evitar la exposición directa a fluidos corporales, a sangre o elementos contaminados. La primera barrera más común y que en cualquier consultorio va a estar es un guante, los guantes de látex, y hoy ya es sine qua non 2 o 3 elementos que podemos agregar. Siempre el uso del barbijo, el gorro, o sea, la cofia, el
lo que sería un delantal protector y, si es necesario y sería deseable, proteger el calzado propiamente dicho. Los medios de eliminación del material contaminado es aquellos dispositivos y procedimientos para sacarnos sin contaminar a nadie y sin perjudicar al que se encarga de sacar estos materiales de los elementos contaminantes. Ojo, yo voy a un consultorio, trabajo, uso descartadores para elementos punzocortantes, dejo en un cesto en bolsa roja los elementos con productos que son contaminados, y una vez que hago eso, dejarlo de tal manera, no tirarlo en el piso, para que el compañero que se encarga de la limpieza no se vaya a contaminar o infectar por mi mal manejo de los elementos. Uno debe ser respetuoso del compañero de trabajo. El compañero de trabajo no solamente lo integran los profesionales, también el que higieniza y los demás integrantes del equipo que van a trabajar con nosotros. Las medidas básicas de bioseguridad es mantener el lugar en óptimas condiciones de higiene, no fumar dentro del consultorio o en el lugar donde estamos trabajando, menos comer o beber. Pensar siempre, como dice en el punto 3, que todo paciente es potencialmente infectado. Utilizar guantes, como dije hace un rato. No utilizar el elemento de trabajo o el uniforme de trabajo para llegar a nuestro domicilio o a la calle o al bar de la esquina. O sea, nos debemos cambiar antes de ir y cubrir toda herida por más pequeña que sea. La precaución universal es el lavado de manos. Depende del tipo de trabajo que voy a realizar. Va a ser lavado de manos común, con jabón, con antiséptico, lo que tenga, o con lavado mucho más profuso cuando voy a entrar a operar, que luego lo voy a desarrollar. Como les dije, se usan guantes, mascarillas, barbijos, delantares protectores y sumo cuidado con elementos punzocortantes. La bioseguridad en el quirófano es fundamental. Si uno utiliza el quirófano de una manera tal que con la misma ropa de calle vamos a ingresar a él, la asepsia y antisepsia del mismo va a estar sumamente limitado, con grandes riesgos para los pacientes que vamos a estar tratando. El quirófano se va a dividir en 3 zonas: la zona negra, la gris y la blanca. La zona negra es la zona amortiguada de protección, o sea, es la que va a estar previo al ingreso a los pasillos de circulación para llegar al propio quirófano. O sea, el ingreso al bloque quirúrgico. Debe haber condiciones óptimas de operación y de la manera de ingresar y protección y presentación del paciente. O sea, el paciente no va a venir de donde está internado con su ropa propia. Va a venir con bata, gorro, barbijo y va a ingresar sin ropa al quirófano. El trabajo administrativo y el cambio de ropa se realiza en esta que es la zona negra. O sea que sería la zona administrativa y donde se van a ir guardando los elementos de no uso biológico. Luego tenemos la zona gris, que es la zona limpia. El paciente va a estar, el médico va a estar vestido en forma adecuada. ¿Cuál es esa adecuación? Ambos, botas, gorro y barbijo y un ambo limpio, que por lo general y lo deseable es que nos lo dé propiamente el lugar donde vamos a trabajar, no un ambo que yo traigo de mi casa, que tal vez lo usé en otro trabajo y contamine de un lado a otro, por más higiene que se le haga de él.
Las zonas blancas son las áreas de mayor restricción en las que se encuentran las salas de operación propiamente dicho. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe, se escucha. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Sí, profe. Sigamos. Bueno, todo quirófano tiene una manera de circular. O sea, yo entro de la zona negra o administrativa, paso por la zona gris para llegar en forma adecuada y con la vestimenta adecuada a la zona blanca. Esta circulación en área quirúrgica debe ser con amplitud suficiente y en una dirección unívoca. O sea, yo ingreso hacia un lado y salgo por otro. Esa es la circulación correcta. Lo ideal es que uno no vuelva sobre sus pasos, porque si no, así como no hay que contaminar el área limpia, no hay que llevar contenido biológico o de contaminación del quirófano propiamente dicho al área donde vamos a cambiarnos y poner nuestra ropa con la cual vamos a llegar a nuestro domicilio. Inclusive hoy se postula, desde que existe el coronavirus, que lo ideal es que cuando uno va a salir del lugar, antes de ponerse la ropa con la que va a ir a su domicilio, se debería duchar en la zona donde hay vestuarios y uno se pueda cambiar. Siempre el ingreso del vestuario es con ambos. El ingreso del paciente es con camilla especial. Es una camilla de transferencia cuyas rueditas y la parte de la base, la que viene desde afuera, no ingresa al área de transporte de pacientes dentro de la zona prequirúrgica, prequirófano, sino que lo que pasa es la bandeja y esa bandeja se engancha en otra base de otra camilla que es la que sí va a circular adentro del quirófano propiamente dicho. Siempre las puertas del quirófano deben estar cerradas y al finalizar la cirugía, la ropa sucia y los residuos se deben tratar de acuerdo a las normativas. O sea, lo que está contaminado a bolsa roja. La ropa del quirófano va a bolsa negra. Como ustedes verán en este esquema, es un paciente que está en decúbito dorsal en una mesa de quirófano. Esa barra en rojo es lo que está contaminado, aunque estemos adentro del quirófano. Lo que está en verde, que dice esterilizado, es la zona por encima donde el equipo quirúrgico va a estar. Uno tiene la tendencia a hablar del cirujano, por eso casi digo el cirujano. El equipo quirúrgico propiamente dicho, que va a estar conformado por la instrumentadora y el team quirúrgico, o sea, el cirujano, los ayudantes, el residente, si se cambia con nosotros, tocan por arriba de la camilla, que es la zona verde que ustedes ven. Si yo me doy vuelta y comprometo mi parte dorsal hacia el quirófano, ¿qué va a pasar? Voy a estar hacia el quirófano, hacia la camilla, voy a estar contaminando el campo quirúrgico o al que estoy por operar. La otra señora que aparece al costado, que no tiene ni verde ni rojo y que está vestida de blanco con un ambo, aunque tiene cofia, botas y barbijo, es la instrumentadora, es la circulante. Esta es nuestro nexo al equipo quirúrgico con el medio externo. O sea, todo lo que vamos a pedir, el equipo quirúrgico se lo pide la instrumentadora y la instrumentadora, lo que no tiene en la mesa del quirófano, se lo pide a la circulante. Uno debe tener normas del manejo de lo descartable. Acá dice de basura, pero sería de lo descartable. Las bolsas negras es para residuos orgánicos, o sea, papeles, plásticos. Las bolsas rojas, obviamente, para residuos patológicos, apósitos, descartadores. Material de vidrio, que son las cajas, van aparte.
y se lavan y se limpian y se pueden reesterilizar. Todo quirófano actualizado debe contener flujo laminar o corriente laminar. Es un tipo de movimiento del fluido en forma ordenada y estratificada, de manera que el fluido se mueva en láminas paralelas. ¿Qué permite este flujo laminar? Permitir que salga hacia afuera y que no haya reingreso de los contenidos hacia afuera, de afuera hacia adentro del quirófano. El área de trabajo es recorrido por un flujo descendente de aire filtrado estéril. Siempre este aire va a ser estéril y va a ser un flujo laminar vertical, o sea que hay horizontal y vertical. Hay muchos quirófanos que tienen esto. En la ciudad de Rosario, pocos. Por ejemplo, uno de los que tienen todos sus quirófanos este tipo de flujo es el Hospital Privado de Rosario. El Sanatorio Grupo Oroño tiene uno de sus quirófanos donde se hacen los trasplantes, este tipo de filtrado, por lo que tengo conocimiento. Pero lo ideal sería que todo aquel quirófano cuente con esto. El flujo de aire es conducido a través de las rejillas situadas en la parte superior del área de trabajo a un plano desde el cual el aire es redistribuido. Esto se llama el sistema de filtración EPA del aire y puede variar según los fabricantes, el tipo de sistema que tengamos. Repasando esto, es un flujo que no permite el ingreso de contenidos externos al interior. ¿Qué pasa? ¿Se tiene? Desgraciadamente no en todos los lugares se tiene. Lo ideal para evitar la contaminación. Una de las prácticas de antisepsia más importantes que proviene la contaminación exógena de la infección nosocomial es el lavado social y quirúrgico. Hace muchos años, ya por el siglo XVIII, se notaba que todo aquel paciente que se operaba se contaminaba. Hay un trabajo científico reconocido mundialmente, en una época ustedes se lo daban en los primeros años, hasta que se descubrió que esto se producía porque no existía el lavado, aunque sea con jabón y con agua. Y esto generaba la contaminación, ya que uno trabajaba con las manos que había tocado y se había metido en cualquier lado y había transportado distintos elementos. Y después está, como les decía, el lavado quirúrgico. El lavado social consta de un lavado con jabón neutro y agua, obviamente, que dura de 20 segundos a 2 minutos. Es para sacar antes y después de entrar en contacto con cada paciente y es para sacar lo infeccioso, lo neutropénico, luego de ir al baño, antes y después de comer, para la manipulación de distintos vendajes. Yo, aparte de hacer el lavado social entre paciente y paciente, cuando voy a curar a un paciente y otro, me cambio los guantes. Y es lo que se debería hacer siempre. Ahora vamos al que más nos ocupa a nosotros, no quiere decir que el otro no sea importante, que es el lavado quirúrgico. Es el que se utiliza en la realización de técnicas quirúrgicas o instrumentales específicos. Se va a realizar con antisépticos de tipo iodado o clorhexidina y se seca con gasa estéril. Como ustedes podrán ver, en el paso del 1 al 2 está, uno se va a lavar primero las uñas. En una época usábamos cepillo, hoy el cepillo no se usa más, hoy se usa goma espuma, estéril, se lava las uñas, el lateral del dedo izquierdo, el lateral del dedo izquierdo del lado externo, luego el lado interno, luego el dorso de la mano, luego la palma y lo mismo se va a hacer con el antebrazo, externo, interno, cara anterior, cara posterior, hasta el codo. Ese es el lavado 1. Luego de enjuagar sin tocar y poniendo las manos en el aire, uno va a hacer el mismo procedimiento,
el segundo va a llegar hasta la mitad del antebrazo. Y el tercer lavado, luego de enjuagar, se va a hacer sobre la mano propiamente dicha. Esto era el viejo sistema de lavado. Hoy lo ideal es aplicar esto, el lavado en seco, que es un agente antimicrobiano. No necesitamos enjuague, o sea que hay menos riesgo de contaminarnos en el procedimiento de limpieza. Va a tener efecto residual. ¿Qué significa? Que lo vamos a tener con mayor durabilidad, no requiere cepillado y se fija a veces con clorhexidina. Ojo, es que uno haga esta técnica o la anterior y lo haga correctamente, no implica que sobre, una vez colocada la bata, igual me tengo que poner guantes estériles para poder trabajar. Entonces, la higiene de manos tenemos lavado quirúrgico con jabón antiséptico y la fricción de alcohol. Este es un grafiquito que se lo tienen que aprender y que sirve. ¿Cuándo debo lavar las manos? El lavado social, siempre que voy a trabajar o siempre que me voy a alimentar. Antes de manipular alimentos, comidas o darle de comer a un paciente, debo hacer el lavado social. Cuando voy a trabajar en el hospital, utilizo el antiséptico. Se realiza una solución antiséptica de amplio espectro microbiano para evitar contaminarlo, pues yo vengo de tratar a otro paciente o vengo de la calle, etcétera, etcétera. Por acá es muy repetitivo en esta parte. Vuelve a hablar del antiséptico. No vamos a perder mucho tiempo. El lavado quirúrgico para remover y matar la flora transitoria, disminuir los microorganismos residentes, para prevenir el riesgo de contaminación de heridas y o pacientes. ¿Cuándo debo usar guantes? Olvídense de esta diapositiva, de esta slide. Siempre, hoy, debemos usar guantes. Pero les recuerdo que el usar guantes no es permanente. Eso de andar al lugar donde uno va a trabajar y estar con guantes, la durabilidad del guante es día 15 a 20 minutos. Uno debe usar guantes cuando está atendiendo a un paciente. Los guantes son protección para nosotros y no para el paciente. Siempre hay que tomarse el tiempo necesario de lavarnos las manos. La piel lesionada es siempre un ambiente para el desarrollo bacteriano. Los materiales, bueno, hasta acá, ¿cómo andamos? Ahora ya va a empezar esterilización dentro de poco. ¿Alguna duda? Profe, a mí no me quedó claro que entre dos pacientes, cuando uno está en el hospital atendiendo, ¿se hace el lavado social o el lavado quirúrgico? Social, salvo que vayas a hacer una sutura. O sea, yo atendí una neumonía auscultatoriamente. Me lavo bien las manos y me cayó un paciente para suturar. Si bien no es una obligación que vos hagas un lavado quirúrgico, hay que lavarse un poquito más profundo porque vas a tocar o vas a manipular una herida. ¿Comprendido? Sí, gracias. Bueno, después la clasificación de los materiales se clasifican en críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos son los que se introducen en tejidos. Deben ser estériles, que es una aguja, un catéter, catéteres, o sea, la sonda vesical, prótesis, aguja, todo eso tiene que estar bien esterilizado y por lo general vienen ya estéril de fábrica. Los semicríticos se ponen en contacto con membrana mucosa o piel lesionada. Requiere alto nivel de desinfección mediante germicidas.
por ejemplo, los endoscopios. Y el no crítico, o sea, yo el endoscopio no lo puedo esterilizar. Distinto al laparoscopio, que es metálico, eso sí lo puedo esterilizar y se hace con óxido de etileno, que dentro de un rato lo vamos a ver. En cambio, el endoscopio flexible no se esteriliza, se decontamina. Y el no crítico es los que están en contacto con la piel del paciente y requieren desinfectantes de bajo nivel, tales como hipoclorito de sodio, la ropa de cama, todo eso tiene que estar limpio más que todo. Uno debe producir la limpieza, que es la remoción del material orgánico y la suciedad de objetos, que se realiza con agua, detergente, acción mecánica, anterior al procedimiento de desinfección. Los pisos siempre van a ser higienizados o lavados diariamente con trapeado con hipoclorito de sodio al 2 o al 5%. Cuando yo voy a hacer o bregar para que me limpien el quirófano, se debe luego de una cirugía sucia o limpia contaminada producir la limpieza de paredes, techos, puertas, ventanas, artefactos, muebles generales, sanitario y vereda. Y con eso, ¿qué dejamos? La vereda, no, sino el piso propiamente dicho. ¿Qué dejamos? Hay que dejar 30 a 40 minutos antes de volverlo a usar al quirófano. Pues si no hay riesgo de contaminar un paciente a otro. En cuanto a la desinfección, es la eliminación de los microorganismos patógenos de objetos inanimados, con excepción de las esporas bacterianas. Para poder desinfectar, se utilizan varios factores: cantidad y localización de microorganismos, resistencia de los microorganismos, la concentración y potencia germicida. Son los distintos tipos de técnicas que vamos a usar para poder limpiar todo. Después tenemos la decontaminación. No estoy hablando de esterilidad, estoy hablando de contaminación de los elementos. Da un margen de seguridad para el tratamiento de equipos e instrumentos antes de su limpieza. Protege también al personal. Por ejemplo, es muy común que si yo voy a usar equipo de piezas, de pinzas laparoscópicas, no lo puedo estar esterilizando de una cirugía a otra, porque se hace con óxido de etileno, que son 12 horas de sometimiento a la misma, y luego hay que dejar 12 horas más de ventilación porque es un material muy teratogénico. Entonces lo decontaminamos. El glutaraldehído, ese glutaraldehído viene como elemento decontaminante, se lo pone 40 minutos, se lo seca bien con material estéril, con gasas estériles, y luego lo puedo utilizar. Entonces ahí ya no lo esterilicé, lo decontaminé. En algunos casos, los elementos cortantes o punzocortantes se decontaminan. O elementos de descartamiento, de descartado. Entonces, esa decontaminación me permite proseguir con la cirugía sin ningún tipo de dificultad. Ahora sí, vamos a ir a hablar del elemento más complejo de comprender para nosotros, es la esterilización, es patrimonio del manejo, control, desarrollo y estudio de los farmacéuticos. Antiguamente, en cualquier hospital, en cualquier sanatorio, esto estaba en manos de una enfermera, del personal que no quería trabajar, hasta que se vio que lo correcto debe ser una persona técnica, instruida en tal, y que lo sepa manejar tanto la ley nacional como la provincial,
plantean que todo aquel sanatorio que va a hacer esterilización tiene que tener un farmacéutico a cargo. Y es la acción que va a producir la muerte de todo microorganismo, incluyendo las esporas. Dentro de distintos tipos de esterilización tenemos el calor seco, el húmedo, el óxido de etileno y las radiaciones. Por supuesto que es importante, en base a la técnica que vamos a usar, saber cuál es el tiempo mortal mínimo, el cual se debe mantener una determinada temperatura para alcanzar o provocar la muerte de un microorganismo. El calor seco se somete a 170 grados centígrados durante 60 minutos. La acción mortífera del calor seco sobre los gérmenes se va a ejercer por oxidación o carbonización de su protoplasma. ¿Quiénes se tratan con calor seco? Los materiales de vidrio, de uso en quirófano o en la parte médica, material de laboratorio, jeringas, frascos, material de metal, agujas, instrumental quirúrgico, sustancias sólidas, el talco. ¿El talco para qué? El talco lo usamos en muchos elementos, como por ejemplo, vamos a usar talco en el caso que haya que, esperen que se me cambió, toqué lo que no tenía que tocar, para poder sellar la pleura, o sea, aquel paciente que tiene un derrame pleural de jerarquía y recidiva constantemente, se sella la pleura con talco estéril. Los cepillos de cerda también. Después tenemos la técnica de esterilización con calor húmedo. Vamos a tener que ver cuál es la acción mortífera del calor húmedo dentro de las proteínas del protoplasma. Depende del material y si uno necesita rápido y lo somete a 121 grados centígrados, el tiempo al cual es sometido el material a este tipo de esterilización es 20 minutos. Si lo pongo a 128, 6 minutos para que alcance su efecto. O 132 grados centígrados, 3 minutos. ¿Cuál es? También vidrio, jeringa, frascos, instrumental quirúrgico de acero inoxidable. En una época los guantes no venían estériles, se los reesterilizaba y se los volvían a usar. Por eso habla acá termolábiles como guantes, drenaje o sonda. Hoy todo esto prácticamente se usa muy poco, salvo material de acero inoxidable, porque en cualquier hospital o sanatorio o consultorio se compran elementos descartables, que terminado su uso se tiran. Y luego la estrella que apareció y que se desarrolló, si bien existía antes, se empezó a utilizar en gran cantidad, que es el óxido de etileno, el cual es muy teratogénico y va a actuar sobre los organismos para reacciones de alquilación de óxido de etileno, especialmente sobre las enzimas, y empezó a desarrollarse, y casi todos los lugares trata de tener uno, hasta el advenimiento de la laparoscopía. O sea que el material de laparoscopía se esteriliza con esta técnica. Como les dije, es teratogénico, o sea, y es oncogénico. No debe ser expuesto al personal que va a trabajar si no hay 12 horas de ventilación donde se sobreentiende que él mismo no está en presencia ni puede estar en contacto con el equipo quirúrgico que va a trabajar. Y ahí ven, cámaras fotográficas, tubuladuras, laparoscopía, prótesis de material sintético y endoscopías con fibras de vidrio. Desinfectantes. Dentro de los desinfectantes tenemos los desinfectantes que destruyen todos los microorganismos, salvo algunas esporas, como el glutaraldehído, el formaldehído y el hipoclorito de sodio. ¿Qué pasa con el glutaraldehído? El glutaraldehído se usaba muchísimo, pero luego se vio que no es estéril y también es muy teratogénico.
el formaldehído era para decontaminar algunas jeringas, se vio también que eran de poca efectividad y muy contaminantes. Dentro del glutaraldehído al 2% tiene acción esterilizante en 10 horas. Y una aproximación a alto nivel en 20 minutos. Y se usa más que todo para material orgánico. Hoy tratamos en lo posible de no usar. Después tenemos los de intermedio efectividad, que se usa para bacterias vegetativas, hongos, virus y micobacterias. Alcohol 70-90%, solución de detergentes iodadas. Peróxido de hidrógeno, libera oxígeno, a germicidas mientras libera el oxígeno y en efectos breves su utilización. Alcohol etílico ha tomado mayor preponderancia ahora y tiene bajo efecto, y es más que todo para el micoplasma tuberculoso. Y va a producir la disolución de los lípidos de las membranas y paredes celulares de los microorganismos, y el agua agregado que lo diluye hace que penetre más la misma. Hasta acá, ¿cómo andamos? Que queda muy poco. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, después tenemos los agentes físicos, o sea, los que tienen que ver con el calor, propiamente dicho, como el flamado, la ebullición, la filtración, radiaciones ionizantes. ¿Saben cuál es el ejemplo de radiación ionizante más común? Las distintas jeringas vienen estilizadas en radiación ionizante. La pasteurización que se usa para la leche. Y creo que hemos terminado. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir y listo. ¿Preguntas? ¿Que hay tiempo? Profesor, usted dijo que había que lavarse la mano entre paciente y paciente con un lavado social. Exacto. Pero Como eso mínimo. no... Como claro, mínimo. Como mínimo. ¿Y eso no le perjudica al médico las manos por su flora? Negativo. Perjudica más que se contamine o contamina al paciente. Por el juicio de mala práctica se puede comer. Segundo, Buenísimo, profe. ojo que en muchos lugares donde ustedes van a ir a trabajar no está esta posibilidad. No siempre los consultorios tienen la posibilidad de tener un lavado en su zona de trabajo. Bueno, exíjanlo porque es su derecho y el derecho de asistir bien al paciente. Si me escuchan los dueños de los sanatorios, de los consultorios, muy contentos conmigo, no van a estar. ¿Alguna pregunta más? Profesor, le consulto. Usted dijo que cuando teníamos alguna herida teníamos que tener cuidado. ¿Eso realizamos el lavado de manos? ¿Tapamos la herida y únicamente quedaría ponernos guantes? ¿O hay que tener otro cuidado? Mira, si tu herida es un pequeño corte, la tenés que tener vendada, te lavas las manos y te proteges con guantes. Ahora, si la herida es de cuantía, no debes trabajar. No podés estar trabajando y corriendo riesgo el paciente que vas a tratar. Si es un simple cortecito, yo muchas veces me vendo, pongo guantes y a trabajar. Después van a ver que durante su actividad profesional, todo esto se puede aplicar o cuantificar o realizar de acuerdo al medio donde uno se desarrolle. Yo les doy un estándar de lo que se puede hacer o se debe hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, profe.
Bueno, nos veremos en algún otro seminario si alguna vez me toca. Suerte. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. No, por favor, hasta luego. Chao.